les queremos dar a todos una muy cordial bienvenida a esta segunda edición del seminario anual sobre realidades extendidas para el aprendizaje y la educación superior, que es organizado por la Universidad del Desarrollo. Hoy busca contribuir en lo que es la divulgación de experiencias que involucran el uso de tecnologías emergentes como la realidad extendida y el metaverso en todos los procesos de aprendizaje. En esta sesión vamos a tener, ¿no es cierto?, la contribución de la profesora Leslie Briceño. La profesora Leslie Briceño es licenciada en Historia y posee un diploma de estudios avanzados en ciencia política y se desempeña como docente en varias carreras de la Universidad del Desarrollo. En la estructura de la presentación, la profesora nos va a hablar durante 20 minutos y quedarán 5 minutos hacia el final para que podamos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Por lo tanto, los invitamos a todos a que puedan compartir cualquier pregunta o consulta que vaya surgiendo de la presentación de ella directamente en el chat. Así la profesora se enfoca en la presentación. Sin más preámbulos, entonces le cedo la palabra a la profesora Leslie Briceño. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y esta presentación tiene que ver con una experiencia que se desarrolló el año pasado y este año con los estudiantes de Derecho a través de, y como lo señala el título, del uso de herramientas inmersivas en la enseñanza del pensamiento crítico. En general, nos encontramos, yo trabajo en la Universidad del Desarrollo hace ya más de 10 años y en el contexto de un nuevo proyecto educativo que se denomina UDD Futuro, el cual tiene... Él trabaja en realidad con los estudiantes a partir de varios pilares. Obviamente un sólido pilar disciplinar, un pilar también que tiene que ver con la interdisciplina y otro pilar que tiene que ver con el desarrollo de las destrezas de comunicación y pensamiento en nuestros estudiantes durante todo el proceso de formación, pero haciendo énfasis en el primer año de la formación universitaria. Este curso es un curso que se compone de 4 asignaturas pequeñas que constituyen el programa de destrezas de comunicación y pensamiento y que tienen una primera instancia de comunicación escrita, de comunicación oral y en el segundo semestre de lectura crítica y de pensamiento crítico. En este último módulo de la asignatura, que es el módulo de pensamiento crítico, es donde se implementó el uso de estas herramientas inmersivas en un contexto obviamente de un trabajo que se ha ido dando desde marzo hasta noviembre finalmente. Un poco ponernos en el contexto también de que estamos hablando que son estudiantes de primer año, donde tienen un contexto obviamente de pandemia. El año pasado, por ejemplo, fue una de las pocas actividades presenciales que realizamos con los estudiantes en la universidad, la actividad que después les voy a comentar, y este año ya estuvimos 100% presenciales, y por lo tanto estos 2 años de pandemia, o casi 3 en realidad, pero 2 años aislados fuera del aula, obviamente que les afectó muchísimo. En ese contexto estamos hablando de estudiantes, además de una carrera que lógicamente que el pensamiento crítico es vital para poder desarrollar su trayectoria académica y obviamente en primer año es algo que tienen que ir trabajando con mayor profundidad. Son estudiantes de primer año y esta asignatura o este módulo de la asignatura se implementó durante los meses de octubre y de noviembre. El año pasado trabajé con 25 estudiantes y el año 2022 con 20. La asignatura de pensamiento crítico además tributa a 2 competencias genéricas UDD, que es la comunicación y la visión analítica. Las competencias genéricas son competencias que la universidad busca que sus estudiantes desarrollen, obviamente durante todo su proceso de formación y que están ancladas en este proyecto que se llama UDD Futuro. En el estricto rigor de lo que fue la asignatura de pensamiento crítico, lo que se buscó tanto en la asignatura en general como en estas actividades en particular, tiene que ver con estos resultados de aprendizaje y que en general apuntan a que el estudiante genere ideas, opiniones, que diferencie entre juicios de valor y opiniones fundamentadas, que además también investigue, obviamente, para poder enfrentarse a un problema o un fenómeno que desconoce. También, por otro lado, que el estudiante sea capaz de reconocer cuando se equivoca, cuando tiene un prejuicio frente a una situación determinada.
Y en general, uno de los problemas que se nos presenta con los estudiantes de primer año es cómo desarrollar el pensamiento crítico en ellos. Este es un fenómeno, una situación que no es, yo me imagino que no es solamente exclusiva de los estudiantes de Derecho ni de los estudiantes de la Universidad del Desarrollo, sino que es una situación que nos encontramos constantemente en todos los estudiantes que han salido de la educación secundaria y que están pasando a la educación superior, ya sea en estudiantes universitarios, en estudiantes de centro de formación técnica o en institutos profesionales. En general nos encontramos con que los estudiantes universitarios y de primer año específicamente, pero también estudiantes jóvenes de la edad terminando la secundaria y ya entrando en los estudios superiores, nos encontramos con que tienen mucho más desarrollado esta idea de ser pensador ingenuo, un pensador irreflexivo también, como lo señalan los profesores Helder y Paul, que ellos están planteando constantemente en su análisis para poder desarrollar el pensamiento crítico en la educación superior, es que este pensador irreflexivo, este pensador que es el que no se cuestiona, que acepta todo exactamente como viene, que no es obviamente un pensador que busca cambiar su forma de pensar, es un pensador, una persona que no desarrolla esta competencia del pensamiento crítico, porque claramente todos pensamos. Todos estamos constantemente realizando un proceso racional. Sin embargo, en este momento de esta rango etario de los estudiantes, nos encontramos con que el paso del pensamiento concreto, este pensamiento que es un pensamiento mucho más tradicional del colegio, donde yo no me cuestiono nada, donde finalmente mis procesos más bien analíticos quedan solamente en la fase de la descripción o la fase de la identificación de ciertos fenómenos, no han hecho el paso a ser más analíticos o comprensivos. Entonces nos encontramos con que es necesario trabajar en ellos de distintas formas estas herramientas del pensamiento crítico. Para eso hay varios autores que nos pueden ayudar a mirar esta herramienta no desde una lógica tan teórica, sino que obviamente cómo podemos hacer visible y cómo podemos desarrollar herramientas específicas que nos permitan transformar y ayudar a nuestros estudiantes a que dejen de lado ese pensamiento irreflexivo y vayan trabajando con mucho más profundidad las diferentes formas hasta llegar a un pensamiento crítico. Entre medio nos vamos a encontrar con diferentes tipos de pensadores, nos vamos a encontrar no solamente con el pensamiento ingenuo, sino que también nos vamos a encontrar con el pensador principiante, nos vamos a encontrar también con el pensador practicante, el pensador avanzado, hasta que ya nos vamos a encontrar con un pensador que lógicamente ha logrado desarrollar ese pensamiento crítico. Este trabajo también no es un trabajo que se realiza de la noche a la mañana, sino que es un trabajo que obviamente se le entregan a los estudiantes las herramientas para que las utilicen y las empiecen a conocer en primer año, pero es tarea de ellos finalmente cuando ellos puedan ir desarrollando con mayor profundidad este tema. En este proceso que se realizó, se utilizaron una serie de estrategias bien interesantes y fueron con una calificación bastante positiva por parte de los estudiantes. El año pasado, que fue la primera vez que se trabajó con esta herramienta, con los estudiantes, además con estudiantes de Derecho cuesta trabajar cosas más tecnológicas. Los estudiantes de Derecho y de Humanidades en general tienden a ser estudiantes que son mucho más de lectura, más de revisión bibliográfica y utilizar algún tipo de tecnología o de alguna herramienta diferente puede ser un desafío enorme. Pero, sin embargo, para ellos fue tremendamente atractivo. El año pasado trabajamos leyendo un cuento que se llama Casa Tomada de Julio Cortázar, un cuento breve, muy interesante, y ese fue el trabajo previo. El cuento los estudiantes lo leyeron, lo comentamos, lo socializamos en clase, se realizó un debate, las impresiones de los estudiantes sobre la lectura, los posibles significados, etc. Y una de las características o algunos de los consensos en que llegaron los estudiantes es que el cuento era fome.
¿ya? Que era aburrido, que no habían entendido muchas cosas, que era un poco tedioso, lo cual para mí era un sacrilegio, porque Cortázar me encanta, y en general yo había pensado, dije, van a alucinar con el cuento, porque además tiene muchísimo significado. Sin embargo, después realizamos esta actividad con la herramienta inmersiva, y en esta actividad era un cuento, que está el link al video 360, es un cuento es el cuento Casa Tomada, narrado y actuado. Este video ustedes lo pueden encontrar en el canal Encuentro de la televisión argentina. Entonces, además, un cuento una producción de un video que está muy bien realizada. Los estudiantes empezaron a mirar el cuento de otra forma, con la narración, con los lugares, y pudieron observar finalmente este relato. Y la actividad posterior, obviamente, fue tremendamente significativa. Lo primero que se hace después de que los estudiantes terminaron de visualizar el video fue conocer sus primeras impresiones post visualización. Y ahí algunas cosas que se rescatan o comentarios que se rescatan de los propios estudiantes fue: ahora entendí mucho mejor el cuento, me dio hasta miedo, porque habían algunas cosas que eran un poco, que nunca se habían percatado de lo que había querido decir el autor o cómo lo narraban. La entonación de la voz, obviamente, del narrador del cuento en el video fue tremendamente importante. Entonces, primero se recolectaron esas primeras impresiones y después se realizó un trabajo de discusión en clases sobre el mismo cuento. A la vez, paralelamente, se utilizaron algunas herramientas de visualización del pensamiento crítico que están descritas en la literatura que hice alusión hace un momento atrás. ¿Cuáles dos herramientas principales? Una herramienta que se llama el semáforo, en que los estudiantes empezaron a desarrollar argumentos y buscaban cuál era el argumento más sólido en torno a la postura en que habían adoptado. Y en esta lógica del semáforo, el argumento más sólido viene a ser el rojo, y por lo tanto ya dejo de argumentar; el amarillo, los argumentos más débiles; y los verdes, los argumentos que en general vienen a ser no tan sólidos y obviamente que no nos sirven tanto para poder respaldar nuestro pensamiento central. Y por otro lado, otra herramienta que es muy apreciada por los estudiantes, que se llama imagen, concepto y símbolo, que busca que ellos puedan resumir la historia a través de una palabra, un símbolo y una imagen. Entonces, de esa forma íbamos tratando de reconocer cuáles eran las cosas más importantes y cómo se concretaba esto en algo finalmente más abstracto. Y la actividad final, asociada al video que habían los estudiantes visualizado y el cuento que habían leído, es que la actividad final fue el certamen, en el cual los estudiantes tuvieron que escribir una historia original a partir de las ideas discutidas en clase y grabaron un video. Este video ellos lo actuaron finalmente. Entonces tomaron una de las ideas y elaboraron toda una historia y, por así decirlo, firmaron su versión de Casa Tomada. Por otro lado, este año realizamos una actividad similar en el mismo contexto del curso de pensamiento crítico, pero tomamos dos temas distintos. Por un lado, los derechos de las disidencias sexuales y la crisis migratoria. Acá, en esta actividad que se desarrolló también durante los meses de octubre y noviembre, los estudiantes estaban mucho más cercanos a su área disciplinar. Entonces, se discutieron los temas a partir de los prejuicios que se tienen como sociedad sobre estas dos temáticas. La pregunta de debatir fue: ¿cómo derribamos los prejuicios? Y después de esta actividad realizamos una actividad con la herramienta inmersiva. En este sentido, utilizamos 3 videos asociados a las temáticas previamente señaladas. 2 videos que tenían que ver con la guerra de Siria y los desplazados por la guerra de Siria. Y por otro lado, un video sobre el orgullo gay, un video de español. Se me olvidó en estos momentos de haberlo notado el nombre de la organización que realizó este documental finalmente. Y después de visualizar los videos, los estudiantes también realizamos la misma actividad del año pasado. Se discutió primero las primeras impresiones, la discusión del tema en clases, y volvimos a utilizar las mismas herramientas para posterior a la clase. Y la actividad final
del certamen. Esta vez no realizamos la grabación de un video por temas de tiempo, pero se les pidió a los estudiantes que en parejas escribieran un cuento y redactaron un cuento original a partir de una de las temáticas que salió en la discusión en clase. Entonces nos encontramos con que fueron actividades que fueron bastante bien recibidas y que salieron un poco de lo común. Ahora, entrando un poquito en los resultados de esta actividad, y de las dos actividades en realidad que se realizaron tanto el año pasado como este año. En general, lo primero es que principalmente a partir de los comentarios de los estudiantes o la información cualitativa que uno pudo recabar, tanto cuando se les indicó que se va a hacer esta actividad, como después, a partir de los resultados post-actividad, siempre había mucha motivación por parte de los estudiantes. Esta idea de poder salir de lo tradicional, de lo que uno habitualmente realiza en la clase, la sala de clases, era algo muy importante para ellos, principalmente porque la carrera de Derecho es una carrera de pizarrón y plumón. No es una carrera que tenga laboratorios, no es una carrera que tengan que realizarse muchas salidas a terreno, y especialmente en primer año, que muchas de las cosas que ellos realizan principalmente tienen que ver en la sala de clase y a veces en la sala de litigación. Por lo tanto, había una motivación. Y en ese sentido, la asistencia de los estudiantes a la actividad propiamente tal en el laboratorio de Realitech de la Universidad del Desarrollo fue de no de un 100%, pero de un 99%. Faltaba uno o dos estudiantes para esas actividades. Sin embargo, ellos mismos después fueron al laboratorio para poder visualizar los videos fuera del horario de clase. Además, otro de los insumos importantes que se pudo rescatar es la percepción positiva por parte de los estudiantes después de la visualización de los videos. Comentarios asociados a, bueno, en realidad yo no lo había visto de esta forma, me gustó el punto de vista como se trata, hay una forma distinta de mirar el fenómeno, etc. En el caso de cuando revisamos Casa Tomada, muchos de los estudiantes me comentaban de que les había dado susto, de que no se habían esperado esto, que en realidad empezaron a surgir muchas nuevas ideas de lo que podía significar el cuento. Y en el tema de lo que realizamos este año en torno a las disidencias sexuales y la crisis migratorias también tuvieron un cambio de percepción. Algunos estudiantes en una primera instancia habían señalado algunas como los prejuicios que tenían y que a partir de la visualización se habían dado cuenta, especialmente con el tema de las disidencias sexuales, que eran personas comunes y corrientes, que eran personas, entre comillas, que eran igual a ellos, que eran, entre comillas, y aquí a pesar el concepto es un poco fuerte, que eran, entre comillas, normales, ¿ya? Y que como dentro de esa, entre comillas, de nuevo, normalidad, también tenían derecho a los mismos beneficios que todos nosotros en la sociedad. Por lo tanto, hubo una aceptación bastante positiva por parte de los estudiantes y también eso se vio reflejado en sus trabajos, haciendo hincapié a lo que tiene que ver con esta mirada nueva del fenómeno, que son dos temas que son bastante comunes y que estamos bombardeados constantemente en las noticias. Sin embargo, hubieron cambios de percepción y hubo mirar el fenómeno desde diferentes ámbitos. De hecho, en el documental sobre el orgullo gay, incluso muchos estudiantes yo los veía cuando ponían música o cuando había una escena de un concierto, como los estudiantes hasta estaban bailando también en la sala de clase, en el laboratorio, lo cual fuera muy, muy interesante de observarlo desde fuera. En términos de lo que, ya para ir concluyendo, porque creo que me queda un minuto aproximadamente, Gracias. las conclusiones del trabajo fue un trabajo bastante significativo tanto para ellos y también bastante gratificante para uno como docente. Los estudiantes se mostraron súper comprometidos con las actividades y también con las evaluaciones, las que además fueron tremendamente originales. Los cuentos fueron de verdad este año los cuentos fueron súper interesantes, fueron muy entretenidos, y ahí yo creo que tenemos un par de escritores en potencia. La alta participación también hay que destacarlo,
Y también uno se da cuenta cómo a través de una herramienta tan simple como la visualización de un video y toda la actividad posterior, también esto les ayudó a desarrollar la herramienta del pensamiento crítico, lo cual se plasma en los trabajos integrados. Obviamente que hay mucho más por hacer, pero ahí hay algo que se puede aprovechar de mejor manera. Los aspectos a mejorar, principalmente los espacios de discusión, de conversación, no solo en la sala de clases, sino que también utilizar los foros, los correos, otro tipo de actividades sincrónicas que se puedan realizar. Y lo otro también que yo creo que personalmente es una oportunidad de mejora tiene que ver con las instancias de retroalimentación para los estudiantes y que eso los ayude a mejorar todo el vínculo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que eso sería mi presentación. Quedo abierta a las consultas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora Lesley, por compartirnos esta interesante experiencia con el uso de los videos 360 como herramienta para mejorar, ¿no es cierto?, el desarrollo del pensamiento crítico. Tenemos algunas preguntas tanto en el chat como en el sitio de preguntas y respuestas. Vamos a tomar acá la primera. Wilcar Merlo nos pregunta, ¿cuál fue el mayor desafío que implicó esta experiencia? A ver, hay diferentes, porque hay varios. El primero, encontrar los videos adecuados. Ahí Pablo lo tiene súper claro y Felipe Reyes, que está en el chat, lo tiene súper claro que fue un desafío. ¿Por qué? Porque nos encontramos con estudiantes que teníamos que buscar algo súper específico. El derecho es claro, uno se imagina muchas cosas y tal vez para arquitectura, diseño, medicina, es súper fácil encontrar el video. Pero acá había que hacer un trabajo de arqueología en todo lo que está disponible en la web y además tratar de que el video fuera 360 para que la experiencia fuera realmente inmersiva. Así que ahí está el primer desafío. Y el segundo tiene que ver con que las actividades en conjunto asociadas al video tienen que ser pertinentes. Porque probablemente si yo les hubiera mostrado el video solamente decir, ya, bueno, ¿qué les pareció? Probablemente el estudiante no habría estado tan comprometido con todo el proceso. Por eso son dos partes. Yo creo que una parte inicial de la búsqueda del video correcto y también la actividad que tiene que ver en conjunto con la evaluación. Genial. En esa misma línea, la profesora María Alejandra Zambrano nos pregunta, ¿qué recomendaciones le daría a otros docentes que quisieran replicar esta experiencia? Ya dio algunas luces de la respuesta, pero ahí puede contestar. Sí, yo creo que lo más importante, un poco lo que señalaba antes, buscar los videos adecuados. Tener súper claro además quiénes son sus estudiantes. Porque, por ejemplo, me pasó ahora, por ejemplo, con los estudiantes de este año, había un grupo que tal vez no estaba tan comprometido, un grupo que probablemente era mucho más desordenado, que no tenía mucha asistencia a clase, entonces obviamente que a ellos tal vez en la conversación hacer énfasis en algunos temas que uno puede creer o puede tener alguna luz de que esos son los temas que le interesan. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que ver un poco con el compromiso además docente, de saber a quién le estoy preparando la clase. No es lo mismo trabajar probablemente con los estudiantes de Derecho que con estudiantes de Ingeniería. Los de Ingeniería probablemente estos temas les habría dicho, bueno, sí, qué terrible. Y que me pasó además también una situación similar. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver con eso. Y eso es un poco la motivación que uno como docente tiene que tener. Perfecto, muchas gracias. Y en honor al tiempo, una última pregunta, y también quizás aquí haciendo un poquito de futurología, pensando ya en los siguientes periodos, profesora. Adicional a lo que ya nos mostró y cómo conectó, ¿no es cierto?, estas temáticas con los cursos de Derecho, nos pregunta Bárbara Mansor, si cree usted que existe alguna o algún contenido teórico del derecho propiamente tal que pueda más adelante abordarse desde esta misma herramienta. Yo creo que sí, hay algunas cosas vinculadas con, tal vez no con el tema de alguna ley, pero sí, por ejemplo, con conceptos que trabajan los estudiantes de Derecho, como por ejemplo las instituciones políticas, el tema del comportamiento electoral, el tema de la democracia, por ejemplo, el tema del poder. A mí me encantaría que hubiera, alguna vez lo miramos, un video así como de una cárcel, y como que poder el estudiante pudiera ser más inmersivo en qué es lo que pasa con las condiciones de las personas que viven en situación privadas de libertad. Entonces yo creo que por ahí puede haber algo. Hay muy pocos videos de eso y no todos están en castellano también, que eso hay que tener como también mucho cuidado, porque si el estudiante no habla inglés, que es lo que nos pasó, por ejemplo, con Clouds Over Sidra, que ahí Felipe lo puso en el
en el chat el nombre del video, probablemente nos vamos a encontrar con que el estudiante no va a entender nada. Entonces, sí, de las áreas del derecho, yo creo que temas asociados a temas penales, temas de la democracia, el tema de cómo funcionan las instituciones, son áreas que se pueden desarrollar perfectamente. Nos deja tarea entonces, profesora Leslie, para Así ayudarle quizás es. a conseguir nuevos materiales o a crear también material específico para estas otras disciplinas. Profesora Leslie, Muchas nuevamente gracias. queremos darle las gracias y también, ¿no es cierto?, invitar al resto de nuestra audiencia a que puedan pasar hacia la siguiente sala, el Centro de Línea de Sesiones de Conferencia, donde van a estar los próximos, ¿no es cierto?, exponentes. Un abrazo, profesora Leslie, y muchas, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.